Vamos a hablar sobre hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos con la industria audiovisual. En realidad, como en la primera clase, ustedes vieron que tomamos una perspectiva general sobre aquellas cosas que son importantes para tener en cuenta cuando pensamos hacia dónde va el mercado audiovisual. Esta va a ser una clase rica en mucha información muy variada, que probablemente, como dijimos al principio, no les deje nada en claro. Pero como hubo ciertos reclamos al debate, la reflexión, y ese desafío a mí me entusiasma, a pesar de tener una semana bastante compleja, agradezco haber tenido algún tiempo para organizar algunas ideas, y voy a agradecer especialmente a las 1:30, va a participar de esta reflexión Eduardo Barrio, el profesor titular de Lógica de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de Filosofía y Letras de la UBA, uno de los 50 lógicos más relevantes del planeta, que se dedica, entre otras cosas, a estudiar sistemas lógicos para la inteligencia artificial. Van a charlar con un referente internacional de deporte, y que por suerte es un amigo, entonces lo llamé a último momento y le dije, quiero que me explique qué es el mundo, y me dijo, a tanto no llego, así que bueno, quedamos en un tema más restringido como la inteligencia artificial. A esa altura, yo quisiera que tengamos claros algunos conceptos que voy a empezar a compartirles. Si yo no me doy cuenta que Eduardo está presente, les pido que alguien me lo avise, Wada, por ejemplo. Bueno, voy a presentar alguna cosita improvisada. Esperen que voy a hacer una cosa. Tengo en otro navegador abierto mi WhatsApp y mi Wire, que no quisiera que estén presentes en esta charla. Bien. Ok. Entonces sí. Voy a presentar pantalla. Ustedes me dicen si empiezan a ver. Voy a ir del principio aquí. Bien. ¿Ven esto? ¿Alguien me puede corroborar? Sí, yo lo veo. Lo veo, bueno. Este va a ser el título del día. ¿Qué sé yo? Del año, es el título del año. Sí, la verdad es que no le puse signos de pregunta, ni signos de admiración, ni signos de puntos suspensivos, ni de admiración y preguntas combinados. Todos podrían dar distinto sentido, y no tengo un sentido para darle a esta clase. El subtítulo podría ser del sector audiovisual y todo aquello que lo rodea, pero bueno, es una clase sobre prospectiva. En realidad, no la voy a llamar clase, es un diálogo orientado que nos va a servir para resumir qué sabemos hasta ahora, qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando terminemos esta materia y pensemos hacia dónde va el sector, y tratemos de acertarle con nuestros proyectos, nuestros negocios, nuestros emprendimientos, nuestras empresas, nuestros proyectos individuales, a aquello que a veces es difícil adivinar, que es hacia dónde va el sector. Vamos a empezar con algunas preguntas profundas que me gustaría que me hagan alguna observación sobre ellas. Por ejemplo, ¿qué es la realidad? Es difícil, ¿no? Una pregunta
casi sin sentido. Pero, por ejemplo, la que sigue, ¿la realidad es lo que conocemos? ¿Qué les parece? ¿Qué es la construcción de eso que conocemos? ¿Qué es la construcción del conocimiento? ¿Es una acción individual? ¿Es un efecto de por ejemplo, un recorrido que se hace socialmente, que incluye al lenguaje de todo tipo, el lenguaje verbal, no verbal, las comunicaciones audiovisuales, la educación? ¿Existe, podríamos hablar de que existe entonces un conocimiento colectivo o un conocimiento social? ¿O es simplemente una creencia colectiva, no un conocimiento? Aquello que creemos que es, o sea, trasladándose a la pregunta del principio, ¿será la realidad aquello que creemos que es? ¿O la realidad es aquello que conocemos? Y si lo que conocemos es parte de un conocimiento colectivo, ¿qué abarca el colectivo en el que vivo? ¿A qué colectivo pertenezco? ¿Cuál es la sociedad que forma mi realidad? ¿Qué lenguajes nuevamente la construyen? Dejo de compartir un ratito y escucho alguna respuesta al respecto. ¿Qué les parece? Ahí Sí, Camila está levantando la Camila. mano. Sí, sí. Hola. Yo tengo muchas opiniones al respecto. No todas están fundamentadas con algún autor, pero como yo lo que creo es que la realidad, hay una realidad, hay algo que pasa, que no es subjetivo, que el tema está en cómo nosotros nos acercamos a esa realidad y cómo a partir de nuestra subjetividad la conocemos. Al mismo tiempo creo que nosotros conformamos nuestra subjetividad y al ser sujetos sociales a partir de lo colectivo, que nuestros paradigmas o todos nuestros conocimientos son colectivos, digo, no es que yo aprendo sola, ni hasta la forma de comunicarnos es a partir de lo social y de la vinculación con otros seres humanos, y el lenguaje que yo utilizo, el lenguaje es ideológico, digo, no deja de ser ideológico, por eso el debate con la E no es ingenuo, hay ideas de fondo en si hablo con E o hablo con O o con A. Entonces creo que, porque aparte de nuestra carrera se juega un montón, ¿no? Como, bueno, la realidad la construyo o la realidad es, entonces si todo es subjetivo, nada es real. Yo no creo que sea así, yo creo que hay una realidad, creo que también estar dispuesto a poder modificar nuestro paradigma y aceptar que nuestro conocimiento es limitado y es a partir de lo subjetivo nuestro, o sea, Camila, nuestra sociedad, ¿no? Digo, la ciencia va modificando todo el tiempo también los conocimientos que va teniendo de la realidad, incluso las ideologías van cambiando porque van cambiando los conocimientos sobre la realidad. Eso, me callo. No, genial, creo que fue una síntesis perfecta que inclusive introdujo el tema en nuestro campo de, no solo de conocimiento y estudio, sino de acción. Nosotros somos parte de la creación, o al menos reflejo, de esta creación colectiva del conocimiento. O sea, no solo que planteaste el tema de la subjetividad formada por lo social, sino dijiste, hay un papel en nuestro espacio, en nuestra carrera, en nuestro lugar, que forma parte de este dilema. Bien. Esto que parece tan lejano en principio, vuelvo a compartir, voy a tratar de avanzar un poquito porque quiero llegar a un punto antes de que llegue Edu, y después si tienen cosas para comentar, volvemos hacia atrás. Esperen un segundito.
No me está dejando. Ya está bien. Bien, sigamos acá. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Qué tiene que ver la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con todo lo que acabamos de hablar? La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que la verdad es muy interesante, más allá de lo cercenado, y yo ya les conté que en el presente nos encontramos con una situación donde, producto de los arreglos por decreto que hizo Macri, la creación en un momento del kirchnerismo de una ley que se pisa bastante con esta, que es la de Argentina Conectada, que refiere a los medios de comunicación donde Internet está regido. La verdad es que el marco legal se ha vuelto extraño, difuso, complejo, y merece una revisión que va a volver a construir, efectivamente, lo que nosotros creemos como sociedad que deben ser nuestros servicios de comunicación o aquello que reglamenta las vías de comunicación o las ventanas por las que transmitimos nuestra información. En esta ley, a diferencia de la vieja ley de radiodifusión, los legisladores, luego de un debate muy profundo, agregaron a los artículos una serie de notas. Notas que, por cierto, son muy valiosas porque hablan, el legislador explica qué es lo que dice el artículo, refuerza el concepto. Y yo tomé del artículo 1, que es el que explica sobre qué va a reglamentar la ley, tiene los primeros 3 o 4 artículos tienen muchas notas, para ese momento, que era 2009, muy actualizadas en términos conceptuales, porque refería a documentaciones de las Naciones Unidas, o a los documentos de la Unión Europea, que son los organismos que más producen en términos de conceptos legales para generar conceptos de espectro de la comunicación. Bueno, en las notas del primer artículo separé estos, que son párrafos que los legisladores extraen para decir cosas que afirman y que tienen que ver con la importancia de la creencia en la que se basa la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Dice así: reconocemos que la educación, el conocimiento, la información y la comunicación son esenciales para el progreso, la iniciativa y el bienestar de los seres humanos. Por otra parte, las tecnologías de la información y la comunicación, ya habla de eso, las TICs, tienen inmensas repercusiones en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. Año 2009. El rápido progreso de estas tecnologías brinda oportunidades sin precedentes para alcanzar niveles más elevados de desarrollo. Gracias a la capacidad de las TICs para reducir las consecuencias de muchos obstáculos tradicionales, especialmente el tiempo y la distancia, por primera vez en la historia se puede utilizar el vasto potencial de estas tecnologías en beneficio de millones de personas en el mundo. 9, dicen en la misma nota. Reconocemos que las TICs deben considerarse como un instrumento y no como un fin en sí mismas. O sea, no es el soporte y su forma un fin en sí mismo. Es eso, es un soporte, un instrumento para transportar ¿qué? Contenido. Y ese contenido, aclaro yo, reflejo
de opinión, de realidad, de lenguaje, de comunicación. En condiciones favorables, estas tecnologías pueden ser un instrumento muy eficaz para acrecentar la productividad, generar crecimiento económico, crear empleos y posibilidades de contratación, fíjense, ahora en la pandemia, así como para mejorar la calidad de vida de todos. Por otra parte, pueden promover el diálogo entre personas, entre las personas, las naciones y las civilizaciones. Esto es muy cierto también. El 10. Somos plenamente conscientes de que las ventajas de la revolución de la tecnología de la información están en la actualidad desigualmente distribuidas entre los países desarrollados y en desarrollo, como nosotros, así como en las sociedades, o sea, dentro de las sociedades están distribuidas en forma desigual. Estamos plenamente comprometidos a hacer de esta brecha digital una oportunidad digital para todos. Y miren qué interesante. Especialmente aquellos que corren peligro de quedar rezagados y aún más marginalizados. Todo esto pertenece a la Declaración Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, CMSI, en Ginebra 2003. Bien. Estos son conceptos básicos en los que después se arma el andamiaje, hay muchos más, el andamiaje legal que dice tenemos derecho a la información. Y el legislador, en la Argentina, elige un punto de vista para permitir el acceso a la información y lo que llama él el discernimiento. Hablo del legislador como un genérico, los legisladores que discutieron y aprobaron esta ley. Dice, por nuestras formaciones y nuestro conocimiento, vamos a tener, como nos dijo Camila, subjetividades intrasociedad diferentes. Y por lo tanto, podemos interpretar con diferentes perspectivas los hechos que suceden en la realidad y enunciar sobre ellos opiniones distintas. Visto esto, dice el legislador, vamos a promover la inclusión de la mayor cantidad de voces simultáneas en el espectro de la comunicación para que el ciudadano pueda elegir y discernir aquellos contenidos con los que coinciden perspectivas de la realidad que refuerzan su perspectiva o lo enfrentan a cuestionamientos por argumentos que lo convencen, emitidos por otro ciudadano que tiene un punto de vista distinto. Este es el basamento argumental. Quiere decir, ante el hecho de que la realidad es una construcción, lo asumimos y usaremos las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar esto, para mejorar la relación entre la sociedad y aquel discurso que la forma. Y entonces dice, más adelante, tener oligopolios concentrados de la comunicación es reducir el discurso y por lo tanto la capacidad de formación de una opinión sobre la realidad. ¿Está bien? Todo esto es materia de nuestra materia, es lo que legisla a los servicios de comunicación audiovisual. Tengo el orgullo de decir que nuestros legisladores debatieron esto, más allá de que en aquel momento la oposición no quiso bajar al recinto. Pero hubo jornadas larguísimas de discusión entre muchísimos actores sociales que tenían participación en el problema de la comunicación. Empresariado, gremios periodísticos, actores, guionistas, productores, sus respectivas cámaras,
ciudadanos individuales que aportaron puntos de vista por su formación, abogados. Bueno, fue una gran construcción colectiva que duró un tiempo largo y que lamentablemente no tuvo un debate profundo por esas pequeñeces de la sociedad argentina que, como perdían, los opositores decidieron no bajar al recinto para no convalidar algo que tenía que haber sido debatido por todos, nos guste o no nos guste, y haber quedado para el registro de todos los argumentos para bien y para mal. Bien, cuando veamos a futuro, no digo ya en la materia porque no vamos a tener tiempo, pero cuando veamos las discusiones que van a suceder prontamente sobre la comunicación audiovisual intersectada con la comunicación en este nuevo panorama donde todo va a unificarse inevitablemente, les recuerdo estos conceptos. Vayamos siempre a los conceptos iniciales. Planteémonos el tema de que cuando se ponga en discusión, se va a discutir acerca de nuestras realidades. Si el discurso es el discurso de aquellos que, como hemos hablado en algún momento, no en esto, pero sí en cuando les hice referencia a que vieran la clase que di en UNTREF, y decíamos en televisión abierta comercial como modelo, se propicia el diálogo y el discurso que preocupa a las empresas concentradas de medios en interacción con las empresas concentradas de producción comercial minorista, digamos. Es ese diálogo. Deberíamos tener como un poco más de grandeza porque las preguntas iniciales, de alguna manera, son un poco más abiertas y al fin y al cabo estamos discutiendo esto. Bueno, voy a volver de nuevo a presentar un poquito para introducir a Edu, que no sé, Guada, si ya entró. A ver. Todavía no llegó, pero Todavía te no llegó. aviso cuando esté por ahí. Bueno, pero voy a avanzar sobre un temita que quizás en el orden del día de hoy podría haber caído en otro lugar, pero cae en el horario en el que Edu podía. Y me parece que es importantísimo porque miren lo que pasó. Estamos hablando de la construcción de... Ah, no le mandé nunca el link, claro. Espérenme un segundo, me acabo de acordar. Esto se borra porque va a quedar horrible. Tarán, tararán, tarán. Se copió el link y ahora casi que lo dejo afuera. Ahí está, ahí se lo pasé. Espero que sea el adecuado. Bueno, volviendo. Voy a compartir a partir de esto que les decía, de esta discusión sobre la realidad. Esto es información súper reciente. Vamos a volver a presentar. GPT-3. ¿Alguien escuchó hablar de esto? No estamos viendo Mira que- pantalla, ¿eh? Claro, sí, Oh, sí está. perdón. Me desordené a partir de... Tengo que haberle mandado a Edu. Ahora sí. Vuelvo al concepto del que vamos a hablar. GPT-3. ¿Escucharon hablar de esto? ¿Alguien tiene alguna noción? Bueno, el mundo del conocimiento de la programación, de los sistemas, del lenguaje, está trabajando ya hace años en relacionarse con la información a través del lenguaje natural. Hay muchas cosas
dando vuelta alrededor de esto. Información que está vinculada a nuestra información de metadatos y el uso de estos para nuestro dominio, las predicciones de nuestros teclados virtuales, la autocorrección que nos ofrece, o los textos que nos ofrece la inteligencia artificial para completar nuestros mails. Todo eso es muy, muy, muy viejo al lado de esta tecnología que fue presentada hace relativamente poco, un par de meses. Esto es un artículo de Manuel Araoz. Manuel es un divulgador, es un programador y divulgador preocupado en temas científicos, y publicó en un blog, está en inglés, les voy a pasar algunos conceptos en español, un artículo precisamente sobre GPT-3. Esto lo tomé de una traducción y dice que según el post realizado el 18 de julio de este año, hace re poquito, en el blog de Manuel Araoz, la compañía, ya esto cita al artículo, de desarrollo de inteligencia artificial OpenAI. OpenAI es una organización abierta que pretende compartir las tecnologías de inteligencia artificial que van desarrollando, precisamente con una idea de controlarlo, o sea, lo hacen abierto o relativamente abierto, con la idea de que se controle, que no se desmadre los procesos de inteligencia artificial. Estamos jugando con fuego. OpenAI lanzó GPT-3, la tercera generación de su modelo de predicción del lenguaje, capaz de crear frases aleatorias de aproximadamente la misma longitud y estructura gramatical que las de un cuerpo de texto determinado. Su publicación en el blog proporciona información práctica sobre cómo se puede utilizar la tecnología GPT-3 para hacer pasar por figuras conocidas, simulando sus estilos de escritura, y da un ejemplo que él utilizó para crear una entrevista falsa con Albert Einstein. La GPT-3 se encarga de revisar en este momento 475 mil millones de documentos publicados en la web, y toma eso como base para generar un lenguaje. Entonces, puede escribir de una determinada manera. Si uno le dice o le da la referencia de los documentos de Albert Einstein o sobre Albert Einstein, va a generar o probar un lenguaje que escribe como el personaje. Entonces, predijo Araoz que GPT-3 podría potencialmente reemplazar a los periodistas, a los escritores de discurso político y a los redactores de publicidad en principio. Antes de esta publicación, Araoz estuvo publicando los resultados de sus experimentos en Twitter, y su robot dio una opinión sobre el blockchain, afirmando que reemplazaría a las empresas tecnológicas antes de reemplazarlas en los bancos, antes de que reemplazara a los bancos. El artículo de Araoz no era de Araoz. El artículo de Araoz era un artículo hecho por GPT-3 directamente. Araoz le dio su primera consigna y el artículo fue escrito directamente por el sistema. Y es probable que GPT-3, o quizás GPT-4, les quiero decir algo, GPT-2 es la versión del año pasado, y tenía una cuarta parte de su base de datos. Hola, Edu.
Gracias por estar. Es muy probable que en un año encontremos un GPT-4 que en lugar de trabajar con 475.000 millones de documentos, trabaje con el doble o el triple que esto, perfeccionando mucho su capacidad de interactuar con los humanos y de realizar tareas. Bueno, yo no quiero hablar yo de esto, sino que quiero aprovechar que nos visita Eduardo Barrio. Como les decía, Edu es profesor titular de lógica. Yo quizás me olvide de alguno de tus títulos porque son muchos. Es investigador principal del CONICET en la materia, no solo en lógica, sino en la cuestión que vamos a tratar. Recientemente creó, tengo aquí, un proyecto que es una unidad de ejecución, una unidad ejecutora sobre temas específicos de inteligencia artificial dentro del CONICET, es una línea del CONICET que se va a encargar de eso. Está en la discusión más importante de los temas de la lógica porque impactan sobre estas cuestiones, y nadie mejor que él para hablarnos de esto que está sucediendo hoy. Esto van a encontrar, les pido que por ustedes, ¿no? Que profundicen la información sobre esto, y ya vamos a ver muy bien por qué, pero esto se está desarrollando ahora y van a encontrar ¿cuánta documentación, Edu? ¿Estamos en pleno debate? Estás muteado. Perdón. Ahí está. Ahora sí. En pleno debate. Por muchísimos motivos, esto está explotando en todas partes, tanto en la parte más teórica de investigación como en la parte más tecnológica o aplicada, y especialmente durante la pandemia, todo esto ha significado un montón de aplicaciones inesperadas para todos. ¿Cuáles son? Parte de lo que yo te comentaba es que, por ejemplo, nosotros, en el curso de lógica de la facultad, creamos profesores utilizando inteligencia artificial. Parece algo raro, pero es parte de lo que hacemos. En realidad no es un único profesor o profesora, porque son muchos programas que funcionan en simultáneo, pero básicamente una de las aplicaciones que encontramos a todo esto en la pandemia es automatizar varios de los procesos de enseñanza y de corrección de parciales y diseño de parciales. Esto es tecnología que aplicamos en la Universidad de Buenos Aires, que permite, como yo te comentaba, que los alumnos tengan devoluciones de sus errores en tiempo real. Tengan en cuenta que lógica la cursan alrededor de 400 personas por cuatrimestre, para que tengan una idea de cuántos estudiantes. Y la máquina diseña en el momento un parcial con un tema para cada alumno que esté cursando. O sea, diseña 400 exámenes con 7 preguntas cada examen. Cada alumno tiene un examen singular que la máquina corrige en tiempo real y tarda menos de un segundo, en realidad es prácticamente simultáneo, darle a todos los alumnos cada vez que terminan la nota y la devolución de dónde se equivocaron. Y Edu, por curiosidad, ¿es un multiple choice o lee los conceptos? O sea, nosotros enseñamos lógica, entonces tenemos un poco más facilitada que ustedes el tipo de diseño. Nosotros lo que no es puramente un multiple choice, pero es cierto que, para no hacer trampa, es cierto que la máquina no lee lenguaje natural. O sea, los alumnos no responden en lenguaje natural lo que tienen que responder, sino responde en un lenguaje artificial, que tampoco obviamente es el lenguaje de la máquina, pero que le permite a la máquina entender, entre comillas, con mayor facilidad que si utilizara el lenguaje natural. De todas maneras, como ustedes saben, porque utilizan Google, etcétera, etcétera, no es que no existan herramientas de interfaz entre el lenguaje natural y el lenguaje de máquina. Pero nosotros no hemos utilizado eso en particular para el diseño de este auxiliar docente.
Ahora, a mí me produce una sensación, si bien Araoz después se desmiente en su artículo y dice, es cierto que es probable que en algún momento puedan escribir tan bien como nosotros, o conocer las máquinas, conocernos a nosotros en nuestros estilos o nuestras ideas, lo suficiente como para reemplazar nuestro trabajo, hoy eso no está sucediendo. Eso, digamos, la realidad es que eso hoy no existe. Ahora, si se perfeccionase esto y la cantidad de datos con los que trabajaran los sistemas pudiesen no solo avanzar sobre la narrativa periodística, sino empezar a trabajar narrativas más complejas como la novela, ¿qué quita que no pudieran generar a través de quizás sistemas de reconocimiento visual o de imágenes, primero hacer guiones que son literarios y después producir imágenes que justifiquen o expliquen esos guiones? Creo que no estamos muy lejos de ese futuro que estás planteando. En el campo de la música, por ejemplo, que es otra de las cosas que también uno podría plantear ahí, en ese tipo de lenguajes, la creación, hoy prácticamente, no digo que sea imposible hacerlo, pero prácticamente todos los que diseñan música están asistidos por tecnología digital y en particular por programas que permiten componer a la par de los que están componiendo melodías o armonías. Ese es un ejemplo claro. Me parece que en cuanto a la producción de texto, si me hubiesen hecho esta misma pregunta hace un año, probablemente yo, conociendo Google y algunas otras cosas, habría dicho algo así como falta un montón, pero realmente en estos últimos 12 meses se ha avanzado muchísimo. Y como vos seguramente contaste, probablemente en un año, no lo sabemos, pero probablemente en un año se haya avanzado el doble de lo que se ha avanzado este año. Con lo cual, varios de los textos que generan estos programas son bastante creíbles. Bastante creíbles. Porque en realidad, un poco para que los alumnos entiendan, la credibilidad está dada en que se basan en documentos reales a los que toma como referencia y lo que hace es pronosticar, digamos, cuál sería la palabra o el concepto que... Es un poco más sofisticado. A ver. Que el análisis simple de análisis de textos. Lo que hacen estos autómatas de la generación actual es, obviamente, como decís, analizar un número sin precedentes de textos que para un humano serían completamente imposibles. O sea, hay una capacidad de procesamiento prácticamente imposible desde el punto de vista humano. Esto es cierto, pero la gran novedad que tienen esta última generación de programas y de autómatas es que construyen lo que se llama un poquito más técnicamente redes neuronales, redes de conceptos. ¿Sí? Uno se puede imaginar esas estructuras de red como uno imagina que funciona el cerebro, las neuronas. Esto es una metáfora, pero uno podría pensar que lo que hace la máquina, y aprende sola, es a establecer vínculos entre redes de conceptos. Y eso lo hace, como vos decís, procesando un montón de información que aparece en la red. Entonces, para hacerlo de alguna manera, uno tiene el concepto animal y el concepto caballo. En principio la máquina no los junta, pero aprende a juntarlos porque se da cuenta que de lo que hemos producido los seres humanos en Internet, hay mucha relación entre el concepto caballo y el concepto animal. Esto, dicho de manera muy sencilla, se multiplica por un montón de conceptos y se construyen redes. Esto tiene aplicaciones en muchos lados, no solamente en la producción del lenguaje. La máquina lo que tiene que hacer es producir oraciones que sean plausibles desde el punto de vista humano, teniendo en cuenta la probabilidad de que aparezcan juntos conceptos como animal y caballo. Esto multiplicado para muchos conceptos.
Esto se puede aplicar, por ejemplo, en redes sociales, como obviamente, seguramente ustedes están interesados. Se ha aplicado, por ejemplo, en toda la discusión en la pandemia por las vacunas y las no vacunas. Hay estudios encargados, por ejemplo, en votantes en Estados Unidos o en Australia, que yo conozco con algún detalle, en donde se liga, por ejemplo, la militancia antivacuna con el tipo de conceptos que se manejan en otros campos, religión o en política. ¿Cuán probable es que un militante antivacuna vote al Partido Republicano? Etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas es parte de las aplicaciones obvias que tiene este tipo de metodología. Ahora, si tiene tanta capacidad, por ejemplo, de resumir, yo he visto algunas pruebas en las que, por ejemplo, se le pide de algún concepto, inclusive se lo desafía a describirse a sí mismo como lenguaje, entonces se le pide algún concepto complejo, detallado, pero también tiene la capacidad de volver a escribirlo de una manera simple, o sea, entiende los niveles de graduación de la explicación sobre una misma materia. Siendo así, y esta es una pregunta que yo me hice inmediatamente, ¿no será que en un tiempo más gran parte de los instrumentos de educación pasen a ser instrumentos de colección de información y simplificación a partir, y organizada por niveles, ¿no? A partir de lo que le pidamos a GPT-3 u otros modelos que exploren para nosotros? Quiero decir, yo me podría formar como el mejor óptico del mundo sin tener que cursar nada, porque teniendo como asistente a GPT-3, podría ir hurgando en la información de la óptica a medida que avanzo y avanzo y avanzo y avanzo, cada vez con mayor complejidad. Digo, ni hablar de física cuántica. ¿No afectará eso al sistema educativo? La pandemia educativo? nos puso en un laboratorio inimaginable para probar este tipo de conjeturas que estás teniendo. Porque probar este tipo de conjeturas en una situación normal hubiese sido prácticamente imposible, incluso éticamente imposible. Pero todos nos hemos visto en esta situación de manera no deseada ni de manera esperada, y eso nos ha permitido durante todo este semestre que pasó y este que comienza, probar una serie de herramientas completamente distintas a las que estábamos habituados. Todavía yo creo que no existe una sistematización ni acá ni en el exterior respecto de efectivamente todos los métodos que hemos improvisado y puesto a disposición de los alumnos durante los 6 meses que van, cuán efectivos son. Yo tengo mi misión particular, seguramente ustedes tienen la experiencia propia, pero es un laboratorio a cielo abierto lo que está pasando. A Zoom abierto o a Meet abierto, ¿no? Algo así. Algo así. Tal cual. Sí, tal cual. Y como hoy hablábamos un poco antes, cuando acordamos charlar, a mí me parece interesante, una de las, si bien parece una poco importante en el marco de la cátedra, o sea, de nuestra especialidad, que es producción y planificación, pero me parece que es interesante que lo empecemos a vislumbrar. Se entiende que así como tiene capacidad de resumir, es probable que pueda generar textos legales. Esto hay mucha discusión al respecto de eso, que ya de por sí se piensa que van a reemplazar a las presentaciones de abogados, más que reemplazarlos. Lo que va a suceder es que un abogado va a tener un servicio de un bot que le va a, según sus pedidos iniciales de argumentación, le va a preparar alguna serie de escritos y él se irá quedando con el que más le conforme, ¿no? Esto va a ser el mecanismo, pero va a llegar un momento en que el entrenamiento va a ser como muy natural y le va a decir, haceme un escrito sobre tal cosa y ya la máquina va a saber cuáles son los que ha ido aceptando y se habrá entrenado. Entonces, el paso siguiente sería la comprensión, si podremos llamarlo así, o la depuración de las leyes. Viste que las leyes es un entuerto gigante de cosas que se cruzan, que a veces están superpuestas, y si
mañana estos sistemas de, llamémosle inteligencia artificial, quiero decir algo importante, se llama inteligencia artificial, es un nombre muy grande, todavía es una tecnología vieja, quiero decir. O sea, el paso a redes neuronales es un paso muy importante y estamos viviendo casi una revolución como la máquina de vapor. Pero estamos en el principio, esto quiero aclarar. Pero en algún momento, con el desarrollo de estas tecnologías, ¿por qué no dejaríamos en manos de estos sistemas la redacción de leyes? ¿No? Y si eso fuese así, ¿por qué no el análisis del cumplimiento de esas leyes? O sea, que nosotros como ciudadanos hemos hecho o no lo que la ley decía. ¿No sería más confiable una lectura objetiva basada en información acumulada? Porque al fin y al cabo esa información la producimos nosotros como humanos. Y te dejo una segunda pregunta. O sea, este es un esquema. ¿Qué pasaría cuando estos sistemas empiecen a leer lo que ellos mismos producen? Estamos entrando ya en un campo más controversial que los anteriores. Y la pregunta que ustedes se deberían hacer es ¿cuánto confiaríamos en una máquina para tomar ciertas decisiones? Una cosa, y pareciera que esa pregunta se puede responder de distinta manera en distintos órdenes. Por ejemplo, los estados confían en las máquinas para darnos la admisión de entrada a un país. No hay que irse muy lejos. La Argentina usa tecnología en la frontera, en Ezeiza o en cualquier otro lado, para leer quiénes somos, cuál es nuestro antecedente y dejarnos ingresar o salir. Incluso los que hemos viajado últimamente, con el pasaporte nuevo, entrás y salís simplemente con el lector del pasaporte y la máquina buscando en la base de datos. Ahora, a nadie nos preocupa demasiado ese tipo de aplicaciones. Sí, eso es cierto. Ahora, hay otras aplicaciones que podrían provocarnos un poco más. Si yo desarrollara cierta enfermedad y tuviera que consultar a un médico, como ustedes saben, las máquinas hacen análisis de imágenes y hay diversos estudios que muestran que máquinas dotadas con inteligencia artificial, que hacen análisis de datos y de imágenes, son más efectivas que cualquiera de los mejores humanos para diagnosticar. Ahora, también hay estudios que muestran que en general los humanos en ese tipo de situación, frente a la posibilidad de consultar a una máquina o a un médico, responden, aun cuando se les explique que la máquina es más confiable en términos estadísticos que el médico. Hay estudios bien precisos en donde las máquinas aciertan 9 de cada 10 casos y el mejor médico acepta 8 de cada 10 casos. En general, la gente prefiere consultar al médico que consultar a la máquina, aun cuando la máquina sea mejor desde el punto de vista de las probabilidades de acertar en el diagnóstico. Hay distintos motivos acerca de por qué. Básicamente, para hacer la versión corta, tiene que ver con la idea de, sabemos que el médico sabe medicina, sabe cuáles son los mecanismos que llevan al diagnóstico y la máquina no. La máquina simplemente hace análisis de píxeles y en base a la experiencia aprendida, haciendo machine learning, toma la decisión de decirme operate o no te operas, sabiendo que en el 90% de los casos va a aceptar. Pero si yo le preguntara a esa misma máquina por qué me estás recomendando operarme, la máquina no me va a responder absolutamente nada, incluso aunque estuviera programada, porque no sabe medicina, en el sentido que los humanos entendemos que es saber medicina. Esto es poder reconstruir el mecanismo causal que hace que efectivamente yo haya desarrollado tal enfermedad. Y aún, entonces tenemos dos casos. El caso de la política es el tercer caso que me estás planteando, y ahí la pregunta podría ser, ¿qué haríamos nosotros para tomar decisiones políticas o para obedecer decisiones políticas o jurídicas si efectivamente nos dijeran que en lugar del Congreso de la Nación Argentina, compuesto por seres humanos que son votados por otros seres humanos, deberíamos confiar en la decisión de una máquina? ¿Obedeceríamos las leyes? ¿Creeríamos que las leyes son justas? Independientemente de que supongamos que un conjunto de expertos, supongamos que el Estado argentino me citara a mí y me hiciera la siguiente pregunta: ¿es este programa que se ha diseñado un programa confiable? Yo podría decirle, sí, es más confiable que cualquiera de los legisladores que tenemos. Pero aún así,
dado ese diagnóstico, ¿deberíamos estar obligados a obedecer? ¿Deberíamos estar obligados a creer que la decisión que se está tomando es una decisión justa o razonable? Ahora, yo te hago un punto ahí, porque la máquina se alimenta de conceptos humanos, o sea que también nos representa, no es una máquina, no es algo independiente de nosotros. De hecho, hago un comentario a pie de página que también se lo hacía al Edu, que si bien hay experimentos hechos sobre el total de la información, o sea, usar como base de datos el total que han recopilado para el experimento, hay otros sesgados. Entonces es cierto que la máquina puede responder como Einstein. Pero también es cierto que cuando responde por la humanidad, el sesgo es bastante racista, el sesgo es bastante machista, y esto tiene que ver con que muchos de esos 475.000 documentos, 475.000 millones de documentos, tienen ese sesgo. Y lo que hace es representar a lo bueno y lo malo de lo que somos nosotros. Quizás deberíamos escribir con otro compromiso y saber que la interacción con un sistema así nos debería hacer un poco mejores. Ese es un aspecto peligroso de la situación. Y el otro aspecto es, supongamos que la sociedad y los humanos nos dedicáramos por 20 años a borrar todo lo que hicimos y a escribir documentos en donde todos somos súper progresistas, súper igualitarios, etcétera, etcétera. Políticamente correctos. Pongámoslo así. Aún así, al final de ese periodo, ¿qué sucedería respecto de la innovación? Porque no olvidemos que este tipo de programas actúa sobre la información ya dada, la combina de diversas maneras, podemos llamar a esas maneras creativas, pero no hay innovación en el sentido que rompe con lo que hay y cambia la estructura de lo que hay. O sea, simplemente se recombina lo que hay. Entonces, aun cuando fuera completamente optimista la humanidad y nadie fuera racista, ni discriminara, etcétera, etcétera, si quisiéramos pensar en cambios, en alternativas, pareciera que esa manera de tomar decisiones no parecen las adecuadas. Antes de que terminemos, me gustaría, no sé si podés darnos una clave, bajando mucho de tecnología y mucho más presente en nuestro sector, sobre los algoritmos de expectación, digamos, los algoritmos de consumo cultural, llamémosle, estas cosas que intentan unir por ideas nuestros consumos, presuponen qué es lo que nos va a gustar y que muchas de las empresas con las que hoy interactuamos nosotros, llámese YouTube, Netflix, Amazon Prime, etcétera, hacen uso de esos algoritmos para determinar un camino, un recorrido del consumo disponible, porque como es imposible que abarquemos todos, nos ofrece una porción supuestamente amoldada a nosotros. Lo más fácil, la primera reacción que deberíamos tener es usar el concepto que acabo de usar en la política ahora a el consumo. Obviamente los algoritmos funcionan bien en base a lo que soy, si es que efectivamente yo me hice transparente para el algoritmo, o sea, si le puse toda la información, si dejo que el algoritmo recopile todo lo que escucho en Spotify y compañía. El algoritmo funciona bárbaro para hacer cosas semejantes a las que hice en el pasado. El problema es si quiero hacer algo distinto, si quiero romper con lo que hice, si quiero cambiar realmente lo que hice. Para ponerlo de alguna manera, si yo escucho jazz todo el tiempo, probablemente la máquina, el algoritmo me dé unas buenas recomendaciones de jazz bastante parecidas a las que me gustan. Pero ¿qué si en algún punto hubiese querido escuchar cumbia? Seguramente la máquina nunca me va a recomendar eso, porque presupone que si yo nunca escucho cumbia, no me gusta la cumbia. Y me aleja de ese mundo. Completamente. También genera de esa manera como mundos de consumidores que están en círculos totalmente distintos, ¿no es cierto? Ahora, como somos bastante conservadores respecto del consumo, lamentablemente esto funciona muy bien. Porque realmente queremos que nos recomiendan lo que ya consumimos, básicamente.
y lo que Sí. en general nos gusta. En Claro. general no queremos cosas demasiado nuevas e inesperadas. Sí, sí, es así. Bueno, Edu, no te quiero robar más tiempo porque quedamos que era hasta las 8 y yo la verdad es que te agradezco, pero muchísimo, muchísimo la intervención. Buenísimo. Quizás la próxima vez que me cites el año que viene, en lugar de estar yo, te mando a la máquina para que responda todas estas preguntas de manera seguramente mejor que yo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por escucharme.